este espacio de capacitación. De parte de la Contralora de Nelly González, le damos un caluroso saludo esta tarde. De igual forma también le enviamos un saludo a todas las personas que en este momento se han estado conectando. Y de parte de ella les recordamos que al momento de que ustedes estén en el proceso de proyección, al momento de proyectar, al momento de consolidar, organizar un programa, proyecto o contrato, si se sienten de pronto un poco cansados, agotados, levantarse, tomarse un tinto, respirar un poco y luego ya continuar con la labor en pro de que durante ese espacio de receso, de recarga de energías, se logre volver a verificar y revisar bien esa planeación, esa programación o ese presupuesto, de tal forma que a futuro no se vayan a presentar situaciones en torno a que estamos encontrando que gran parte de las obras inconclusas o a nivel de auditorías y a nivel de revisiones que están realizando la Contraloría General de Antioquia, estamos encontrando que los hallazgos se encuentran en la parte de proyección o en la parte de planeación, que es donde estamos encontrando grandes dificultades. Desde el principio de la proyección que se tiene ese programa, proyecto, contrato, al momento de revisar ese presupuesto inicial, se están identificando dificultades o falencias donde no se tienen en cuenta muchas cosas. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué la Contralora General de Antioquia nos manda a respirar, a calmarnos, a tomar agüita, a salir a tomar el sol un rato y después volver otra vez a empezar? Es en pro de que cuando se haga eh, esta, este ejercicio, esta actividad, se tengan en cuenta todas las variables para que la obra no quede desfinanciada, los programas no queden desfinanciados o como tal el contrato llegue a feliz término. Porque en el fondo cuando uno habla de deberías ciudadanas, estamos abocados a una iniciativa que que se establece como una posibilidad de hacerle seguimiento a programas, proyectos o contratos o planes de desarrollo. Que sí vamos a mostrar un ejemplo de esta posibilidad. Vuelvo entonces, todos están cordialmente invitados a este espacio y vamos a dar inicio a este espacio de capacitación con el saludo de la Contralora General de Antioquia que acabo de recordarles. Cuando empezamos, Mega, ¿por qué no podría ir, bueno, qué hace la Contraloría? Porque, bueno, listo, la Contraloría, desde su actuar, porque dice, bueno, ¿dónde está la Contraloría? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su objeto misional? Entonces, vamos a ver este video institucional para recordar. Contraloría General de Antioquia. Vigilamos la gestión fiscal, ambiental y regulamos el uso de los recursos públicos de más de 480 sujetos de control del departamento. Nuestro compromiso ha sido con la transparencia y la lucha contra la corrupción, generando mejores condiciones para los antioqueños. Contamos con un equipo interdisciplinario de 320 servidores, distribuidos en 16 áreas, que todos los días trabajan con eficiencia, garantizando a los antioqueños el uso adecuado de los recursos públicos. Somos un ente de control presente en el territorio, que vive en constante acercamiento con los ciudadanos, con procesos soportados en la eficiencia, la transparencia y las buenas prácticas administrativas. Nuestro mayor objetivo, generar confianza y credibilidad en el manejo de los recursos públicos, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la generación del valor público en todo el departamento de Antioquia. Estamos hablando de alcaldías, de gerentes de hospitales, gerentes de empresas de servicios públicos, de entidades descentralizadas como el INDER, como la Lotería Medellín, como el hospital mental, y así vamos a encontrar diferentes entidades donde la gobernación tiene esa incidencia. Para empezar este proceso de ese encuentro, queremos como hacerles unas preguntas que ya ustedes tienen en pantalla, para que dialoguemos un poco frente al tema de estos 20 años de la ley 850, frente a cuál ha sido el impacto de las deudas ciudadanas
frente a este ejercicio. No sé si en estos momentos lo están viendo, ¿cierto? Estamos viendo en estos momentos la pantalla. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. En el momento de las preguntas también se ven. Sí se ven las preguntas. Sí se están viendo, disculpen, les pregunto. Se ven preguntas. Hay Ah, del 1 al 9. perfecto. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué cambios positivos o negativos han observado en la administración pública desde la introducción de las veedurías ciudadanas? Desde que se establece la ley 850, ¿qué han visto ustedes que han identificado positivo y negativo en torno a la existencia de esa figura de participación ciudadana? Yo sé que de pronto habrán tenido encuentros muy positivos con veedores, otros de pronto dirán, no, no ha sido muy grata la experiencia, dependiendo de varias particularidades. Otros dirán, no, me mantiene el despacho lleno de hechos de petición. Otros dirán, me tienen entutelado por allá. Otros dirán que tengo un problema o no problema, no, un proceso para en control interno porque tengo un veedor que está pendiente de mi actuación. Bueno, y cada uno tendrá como una forma, una percepción frente al tema de esos cambios positivos y negativos. Pero si hay una particularidad, es que a partir de esa figura, vemos que los ciudadanos se han interesado más por conocer un poco más cómo funciona el Estado, cómo funcionan las organizaciones del Estado, cómo funcionan las secretarías, cómo son todos los procesos de contratación, cómo son los procesos de adjudicación, cómo es el proceso para que en el momento que ellos le hagan seguimiento a un programa, proyecto o contrato, tengan claro el objeto contractual, tengan muy claro cuál es el objeto de la veeduría, porque en el fondo este espacio hace como ese diálogo de reconocer que esos contratistas, cuando sienten que tienen una veeduría encima, se sienten comprometidos a terminar la obra. Hemos encontrado contratistas que dicen: es que gracias a los veedores, cuando estamos haciendo una placa huella o estamos haciendo una obra civil, los vecinos en la noche no se roban el material, entonces la veeduría apoya esta gestión para que este recurso no se pierda y de esa manera no haya tropiezos o contratiempos en la ejecución como tal de la construcción. Hemos encontrado contratistas que dicen que a nivel de ese acompañamiento que están haciendo, que hace la comunidad, ellos se sienten de alguna otra manera más seguros en las zonas porque sienten que la comunidad está apoyando su proceso y cuando se requiere cerrar una vía, quitar la luz o de pronto cobrar una corriente de gas, bueno, y demás elementos, hay una disposición de la comunidad que está enterada y está empapada de que se está haciendo esta obra, entonces el contratista siente que tiene un apoyo. Distinto a otra percepción que algunos contratistas manifiestan, que los veedores no los dejan trabajar, que no deja pasar que pase la volqueta, que pase el material, que suspenden o entorpecen el proceso de construcción, que están ahí encima y que entonces no dejan trabajar. Bueno, son como las percepciones externas que uno podría encontrar un poco el tema. Otros dirán que buscan favores personales, empleo para la familia, para los hijos. Entonces se dibuja un poco el tema de la figura del veedor. Otros dirán que es que van desde de contratación estatal, entonces que el hecho de que estén en secretaría de su despacho enterándose de pruebas de contrataciones porque están buscando que se haga un tipo de interferencia frente al proceso de contratación o que ellos también tomen decisiones cuando no se debe hacer. Bueno, a veces más o menos un bosqueo general de sus aspectos positivos y negativos. Pero hay una cosa bien interesante frente a esto, es que ha permitido que la comunidad se entere de qué está contratando la alcaldía, qué están contratando los municipios, qué contrata la gobernación, qué contrata la nación. Entonces, cuando uno ve que hay veedurías muy interesadas en conocer ese plan de desarrollo, conocer ese objeto contractual, hacia dónde está desarrollándose la ejecución del recurso del municipio, vemos veedurías muy empapadas, muy orientadas a darle claridad a esta norma y a hacer su respectiva labor de veeduría. Podrían compartir una experiencia personal donde haya detectado prácticas corruptas, porque todos hablamos de corrupción al calor de un tinto, al calor de la conversación de corrillo, pero la gran pregunta es hasta cuándo hay personas que realmente sí tienen pruebas y realizan la respectiva denuncia. Este ejercicio lo hemos hecho con los veedores, cuando les dimos que realmente tengan pruebas, no seguir promoviendo la cultura de sí o señalamientos a priori sin conocer realmente si realmente está presentándose la situación, porque somos muy dados a ser muy emocionales. Entonces se habla mucho de la corrupción, pero cuando se llevan más las pruebas, las evidencias, no hay tal evidencia. De hecho, cuando uno va a atención al ciudadano, aquí en la Contraloría de Antioquia encontramos que gran parte de las denuncias se caen porque no tienen pruebas o no hay un sustento probatorio que sustente esa denuncia.
Y cuando uno entra a mirar es porque me dijeron que, hablaron de, escuché tal, pero no hay una foto, evidencia, video, prueba que pueda testimoniar y que venga realmente se dio esta práctica. ¿Y qué medidas se toman al respecto cuando hablan de que realmente se detectaron? Ojo, hago la claridad, no estoy diciendo que no haya, sino que estamos hablando que también es bueno ir generando esa cultura, pero no si realmente hay, entonces muestre pues las evidencias y que eso vaya a los respectivos canales a nivel de instituciones para poder hacer el control. En su opinión, ¿cuáles políticas anticorrupción han tenido mayor éxito y qué características las han hecho efectivas? Uno podría mirar que a nivel de vitrina cristal, a nivel de SECOP2, los municipios se han estado actualizando para montar todo este tema de contratación a nivel virtual y todo este proceso es transparente en el sentido de que usted pueden ingresar y indagar y buscar y tener información al respecto. Qué está comprando, qué está contratando el municipio, cuánto es el recurso, a quién se le adjudicó el contrato, cuánto tiempo dura el contrato, y así la comunidad o la sociedad puede ver en qué se está invirtiendo en su municipio en torno a ese proceso de contratación. Igual hay otras formas pues, de comunicar, pero eso es como el que de pronto ha ganado más preponderancia frente al tema de contratación. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los veedores en su labor social, de control social, y qué proponen para superarlo? Los desafíos siguen siendo algunos desde que salió la ley, que hay un vacío en la ley. Algunos consideran que es el tema de la manutención o el tema de un recurso para poderse mover entre municipios o a nivel nacional o a nivel departamental, porque dicen, bueno, entonces ¿quién les paga? Ah, no hay un pago. O sea, la ley nunca contempló la veeduría ciudadana desde la concepción de que una persona lo haga como trabajo, en el sentido de recibir unos honorarios o un pago. Se habló más bien como una comunidad organizada que elige a sus veedores para que los representen en medio de esta labor. Entonces, cuando uno ve el descontento de algunos veedores que dicen, es que nadie me reconoce mi labor, no tengo pasajes para ir al lugar donde están desarrollando en este caso, si es una zona rural donde hay que desplazarse para ir a verificar una obra, o si la persona vive en la zona rural y la llaman al casco urbano para una reunión con el contratista, con el supervisor y el interventor, establece que no tiene el recurso, entonces que no pueden ir a la reunión porque no tiene el recurso para poderse desplazar. O cuando se hace invitaciones a la red de veedurías para que se traslade entre municipios o en la subregión, cuando hay eventos a nivel subregional, los veedores manifiestan que no tienen el recurso para poder moverse y de pronto fortalecer su proceso o capacitarse. Es uno de los desafíos que encuentran los veedores en lo que hemos hecho como sondeo, es el tema de no tener el recurso. Otro desafío son el tema de que hay administraciones que consideran que lo están haciendo por un tema político, que lastimosamente las veedurías también pueden entenderse de esa manera, que es como si fuera el contrapeso, pero lo ideal es que no cojan las veedurías para ese proceso, para partidos políticos o elecciones donde la persona pueda mostrar sus ideas o de alguna otra manera usar estos espacios para hacerse contar a nivel político. Pero sí es muy interesante cómo las veedurías, algunas son muy organizadas en el sentido de que si van a hacerle seguimiento a un plan de desarrollo, yo lo he visto en Antioquia, que es muy amplio y muy grande y dura 4 años, que es hacerle seguimiento a todo el trabajo de ejecución de una administración municipal, donde ellos en el fondo lo están haciendo es por un tema de control, no por un tema de que quieren hacerle contrapeso al alcalde. Pero también hemos visto algunas personas que consideran que es un trampolín para la política. Entonces también hemos encontrado concejales que en algún momento fueron veedores, que en su comunidad acompañaron procesos de construcción de placahuellas o de espacios deportivos y generaron o se fortalecieron en su liderazgo y la comunidad después, venga, ustedes estuvieron tan pendientes y esto se logró, ¿por qué no escalar un poco más para poder buscar recursos para la vereda o para el corregimiento? Entonces, uno que también hay un tema de que ha habido veedurías que han manejado un poco el tema del proceso, que no es lo ideal, pero hace parte pues, de este desafío que tienen los veedores. Otro desafío es quién los controla. Bueno, en este punto sí me encantaría escucharlos. ¿Quién controla un veedor? ¿Qué me dicen? ¿Quién lo controla? No lo controla ni un brujo. No lo controla ni un brujo. Cuando nosotros estamos en territorio y nos pone la queja del comportamiento de los veedores, uno dice, venga, ¿quién, veedor? Venga, usted puede estar hasta limitando funciones. Y uno dice, bueno, venga, a ver qué está pasando ahí con ese veedor frente a
qué es lo que está pidiendo y por qué lo está pidiendo. Nosotros con las personas municipales estamos tratando de que en el momento que la persona conforme la veeduría tenga muy claro el objeto. Y llegamos a ver unos ejemplos para mirar un poco el tema de cómo también nos podemos orientarlos y venga esa veeduría, ¿por qué tan amplia? Ah, es que es nacional, es que es departamental, es que es de su región, y bueno, listo. ¿A qué está enfocada? Ah, es que está enfocada a todo. No, no. Vamos a tratar de mirar un poco la norma, donde se busque el objeto de la veeduría sea muy claro, de tal forma que cuando pidan información, no, pues realmente está constituida, que más adelante vamos al tema de dónde están registradas las veedurías, para no también corroborar, y si venga, realmente sí, ese no es, porque también somos conscientes que hay veedores que tienen 20 o 30 años siendo veedores, y tienen carnet, y tienen chaleco, y uno los ve con gorra, y muy bien informados, pero cuando uno entra a mirar, me dijeron, ¿a qué realmente le están haciendo veeduría? Y no tiene clara la veeduría. O fue hace muchos años veedor y quedó ahí, y públicamente o socialmente o culturalmente quedaron como veedores, pero no le están haciendo realmente una veeduría a algo, un objeto o algo específico, sino que quedaron ahí dentro de la construcción colectiva de las comunidades, y las comunidades lo reconocen como veedor, pero, pero no, uno no ve que estas personas estén realmente ejerciendo una veeduría actualizada frente al tema de algo muy claro, muy preciso, sino que quedó ahí, quedaron, como les dije ahorita, quedaron como socialmente y culturalmente reconocidos como deudores, entonces interfieren en el momento de que se vaya a hacer, por ejemplo, un parte. Esta semana nos ponía la queja de uno que llegó el guarda de tránsito a poner un parte, y como el que le estaban poniendo el parte era amigo o cercano, entonces no quiso o no dejó, no quiso, no permitió que el guarda de tránsito le pusiera el comparendo cuando no es el deber ser, o sea, cuando esa no es la función de una debería ciudadana, porque entonces ya es extralimitar. Frente a esa pregunta de esos desafíos, uno podría decir, venga, antes, ¿quién lo controla? Vamos a ahondar un poco el tema, que lo que se busca es que quien lo controle, o sean las mismas personas que hacen parte de la veeduría, que ahí estamos buscando que las personas municipales cierren esas veedurías que ya terminaron su efecto, o ellos mismos hagan un acta de cierre y lo cierren, o los miembros de esa veeduría de alguna otra manera se entren o hablen con esa persona que está saliendo de foco, a decirle, venga, por ahí no es, por ahí no es, porque no estamos generando desconfianza frente a la labor, porque los veedores ellos son conscientes de que ellos nos han encargado de dibujar un poco la figura, y ahí es cuando uno les puede, venga, que es que esto está saliendo de lo que realmente es la, el ejercicio como tal de la veeduría ciudadana. Y otra manera de controlarlos es la misma comunidad. O sea, se espera que la misma sociedad legal vea, venga, que es que por ahí no es. Hemos visto comunidades que le dicen al veedor, ah, este está enojado, no está interfiriendo porque no le han contratado al hijo, al vecino, al amigo, entonces lo lleva a un tema personal. Y aquí es el riesgo que se ha tenido en algunas veedurías, que se generan intereses personales y la veeduría no llega a feliz término, o hay personas que se dividen, el grupo de veeduría se divide porque no es que este va por interés, a ver qué le dan, qué logra, qué puede obtener a partir de ahí, y los otros sí tienen claro cuál es el objeto de la veeduría. Entonces uno ve o identifica que quienes controlan a un veedor, eso es el grupo que conforma la veeduría, o es la comunidad, o el grupo, o decir, la sociedad que está en torno a ese veedor, y si lo venga, por ahí no es. Porque más adelante vamos a ver pues otra forma de controlar, que no es ni la Procuraduría, ni es la Contraloría, ni es la Personería Municipal. Ya si ese veedor está viendo un tema ya y se puede identificar un delito, ya sería la Fiscalía. Pero pues una científica que realmente se está cometiendo un delito. Consideran que los veedores ciudadanos están suficientemente capacitados y equipados para ir al trabajo, y que mejoras propondrían. En las capacitaciones que hemos realizado durante este tiempo de la Contraloría, hemos encontrado que ha habido gente muy juiciosa. Y si vamos a ver un poco la veeduría de Río Negro, que es gente muy formada, muy capacitada en torno a una veeduría. Cuando digo Río Negro, la segunda pista del aeropuerto, que sean 10 años haciendo la veeduría a la parte inicial, o sea, la proyección y a la planificación de esa obra. 10 años yendo a reuniones con el aro civil, con la alcaldía, con la gobernación. 10 años acompañando todo el proceso de planificación y de presupuesto de esta magna obra. En ningún momento se han opuesto, en ningún momento han dicho, no vamos a dejar, no, vamos a hacer, pero establezcan bien cuál va a ser el cono del aeropuerto, porque no les va a negar, les está tocando el bolsillo. Como estamos hablando que hay lotes de la Universidad de Antioquia, lotes de AFI
y hay los lotes de los mismos lugareños, a la gente que vive al lado del aeropuerto, y estos lotes no los han podido vender, enajenar, no los han podido hipotecar, no han podido hacer nada ni lotear. Entonces les toca en el bolsillo, se organizaron y se llevan más de 10 años haciéndole control a esta parte inicial para poder determinar cuánta la tierra que va a usar la nueva pista del aeropuerto y poder pues hacer todos los controles y todos los permisos pertinentes que se debe sacar. Entonces uno ve que hay veedurías muy organizadas en torno a este tipo de proyectos tan grandes, pero también encontramos que hay veedurías que sí les falta formación y cualificación. De hecho, la ley en la actualización que le hicieron hace poco establece que si una veeduría considera que necesita un acompañamiento técnico o profesional frente a un programa, proyecto o contrato, con él de ciertas obras, pueden solicitarle a una universidad que el acompañamiento de un estudiante de pregrado o posgrado que los pueda orientar y quien certifica ese acompañamiento de la veeduría ciudadana. Entonces, cuando le decimos a los veedores en las capacitaciones, tengan presente que ustedes pueden tocar esas puertas con la ESAP, con la Universidad Nacional, con la Universidad de Antioquia, con el Politécnico de Mesa Cavir, con la IDU Digital y demás universidades que puedan tener esa facultad y orientarlos frente a esos planes, proyectos o contratos. Ellos pueden, o, pues se sienten un poco más confiados, bueno, vamos a tocar, vamos haciendo dicha petición, vamos a tocar esta puerta para poder generar ese contacto y tener esa persona formada que nos pueda como orientar frente a esto. Solo hemos visto dos veedurías que han logrado presupuesto internacional con ONGs, una en tema de víctimas y otra es la veeduría en su momento de Hidroituango, que buscó recursos para poder tener un aspecto técnico frente a todo lo que estaba aconteciendo en esta construcción. Inicialmente de la obra civil y después con el tema de lo que ustedes se acuerdan de la tragedia que hubo en la sala de máquinas. Entonces, solamente vuelvo y digo, hasta ahora lo que hemos sondeado, solamente esas dos veedurías, ha buscado recursos internacionales. En este momento en Colombia hay una veeduría que busca ya recursos a nivel de Baki o a nivel de redes sociales y es un grupo de personas que montaron una veeduría en obras civiles, en este caso en vías y en peajes, y ellos se enfocaron en esas veedurías, en puentes y demás. Ellos, eh, con derechos de petición y movilizando, han logrado que algunos contratos, algunas concesiones a nivel de obra civil, en este caso vías, agilice procesos de mejora, construcción, mantenimiento de puentes y demás. Y ustedes si la buscan en internet la van a encontrar como el elefante. Entonces uno ve que uno ve veedurías ciudadanas muy capacitadas y equipadas, otras que hay que seguir trabajando el tema de la calificación y la formación. ¿Cómo calificaría el nivel de transparencia en la gestión pública actualmente? ¿Sabes qué creen? Ya hemos mejorado un poco el tema frente a ese deseo de transparencia, donde en los procesos se muestra la transparencia, porque esa es una de las preguntas que se busca en torno a la veeduría. O sea, que realmente si la comunidad está enterada y está empapada de lo que se está haciendo, se logre este deseo de transparencia. ¿Y qué factores están contribuyendo a esa percepción? O sea, que la comunidad sí vea que realmente está cambiando o nos quedamos con la frase de un expresidente que decía que hay que tratar de llevar la corrupción a sus justas proporciones y es cuál es la justa proporción de la corrupción, o sea, cuál es el nivel. Pero hace parte frente a esa pregunta de cómo calificamos la transparencia. El Estado colombiano ha venido haciendo un esfuerzo muy grande en buscar que los procesos sean transparentes y que la comunidad pueda evidenciar que realmente está haciendo una buena gestión, que en el fondo es lo que va a cambiar la percepción. Si no, vamos a ir manteniendo la cultura de que no ha cambiado, a que seguimos con niveles muy bajos de transparencia. ¿Qué estrategias sugieren para incrementar la participación activa de los ciudadanos en las veedurías y en el control social? Cuando vamos a territorio estamos encontrando que la gran mayoría de veedores son personas adultas, exceptuando en un caso donde encontramos una veeduría en salud que la está llevando una persona con un grupo de estudiantes que están haciendo una tecnología en algo médico. Y entonces lo que está haciendo este líder social es motivar a los estudiantes a decir, venga, conozcan un poco el tema frente a cómo ustedes pueden hacerle veeduría en salud y empapándose un poco el tema frente al proceso. También encontramos un rector que al enterarse que en su institución, la institución educativa que él administra o que él la acompaña, iban a hacer una obra civil, en este caso es un comedor comunitario, comedor para el PAE. Entonces él lo que hace es que reúne el gobierno escolar y bueno, vamos a conformar una veeduría ciudadana. En Colombia las personas mayores de 14 años pueden hacer parte de las veedurías
Entonces él organizó a los estudiantes de 9, décimo y 11, los capacitó con la ayuda del personal municipal en qué es una veeduría, cómo formaron la veeduría, y este gobierno escolar y estos líderes estudiantiles, en compañía del rector, lograron acompañar la construcción de esta obra pública que se está haciendo en su institución educativa. Y cuando uno ve más o menos el balance de lo importante que fue este acompañamiento, lo que hacía el contratista era que hayan logrado unos acuerdos, como por ejemplo que los estudiantes ellos mismos autorregulaban a los otros para que no fueran a pronto meterse, ingresar al lugar de la obra por la maquinaria y por todos los materiales y todo lo que se estaba dando allí. Entonces ellos empezaron a hacer una campaña de sensibilización con los estudiantes de que se iba a hacer una obra, de que tuviesen un poco el tema de autocuidado. Después ya en el avance de la obra ellos iban a las reuniones, levantaban actas, tomaban fotos y en la medida que iban presentando diferentes situaciones le informaban al supervisor de la obra y le informaban a la interventoría para que estuvieran como atentos frente al proceso. Y al final de la obra mostraron un informe de ejecución, en este caso una rendición de cuenta de la auditoría, donde mostraban la importancia de haber hecho ese acompañamiento, que lo felicitó el contratista, porque el contratista decía es que gracias a que el rector y los estudiantes, en este caso la comunidad educativa, se empapó, logramos avanzar muchas cosas, por ejemplo el tema de la negociada del ruido, el momento de que estuvieran haciendo un trabajo con maquinaria, entonces lograban llegar a ciertos acuerdos de ciertas horas para que esto no afectara ni la ejecución de la obra, ni el diario vivir de la extensión educativa frente al tema del ruido. Si llegaba material, mucho cuidado al momento de que no llegara, o si llegaba a la hora que salían los estudiantes o ingresaban los estudiantes, no era un riesgo a nivel de transitabilidad por el tema de que vean niños y menores de edad caminando por ahí en torno a esas volquetas y esas maquinarias. Entonces uno escuchaba como más o menos cómo ellos llegaban a ciertos acuerdos para poder que no se entorpeciera, porque el contratista decía, yo tengo un tiempo de ejecución, necesito terminarlo. El colegio en ningún momento se opuso, puso contrapeso, no dejo, no vamos a hacerlo, pero entonces organicémonos para que ustedes puedan hacer su actividad y nosotros sigamos con nuestra actividad y no haya que desescolarizar a los estudiantes. Entonces ahí no ve un poco el tema de esa participación. Y aquí en el fondo fue cómo generar esa participación de los estudiantes, generarles nosotros decimos como la chispita de que estén enterados de qué está aconteciendo en su entorno y que se puede hacer un ejercicio muy positivo de vida ciudadana. ¿Cuál es el impacto de las redes de vida ciudadana en su comunidad? ¿Han notado alguna mejora en la gestión de los recursos públicos? Cuando vamos a Vita, la mayoría no sabían que existían otras veedurías o que existían unas veedurías en torno a ciertos programas, proyectos o contratos que la gente creía que no tenía veeduría. Entonces, eso permite la red, es que las personas que hagan veeduría en salud, en la política de deportes, en la política de juventud, en el PAE, en el hospital, en la empresa de servicios públicos, en alguna construcción, contrato o de obra, el adulto mayor, el cabildo mayor y demás, se reúnan a nivel de este proceso, si es una veeduría ambiental o, bueno, y ya ustedes van encontrando particularidades en donde uno puede, bueno, si se reúnen, lo importante es que fortalezcan esas actividades que cada uno está haciendo y se pregunten, bueno, usted cómo lo está haciendo, qué ha logrado, qué ha permitido, y van encontrando puntos comunes en donde se pueden apoyar dentro de esa gestión. Y de esa manera como que se van empapando un poco más frente al tema de cómo se está gestionando ese recurso. Hacia el futuro, ¿qué cambios e innovaciones consideran necesarias para fortalecer el control social y fiscal en su región? Esta pregunta es muy importante porque uno de lo que les comentaba ahorita era la indiferencia de las personas frente a qué está pasando en lo público. Hemos llegado a municipios donde la gente dice, no es que los invitamos, los llamamos, pero no vienen. Gerentes de hospitales preocupados porque cuando se solicita personas que acompañen el proceso de destapar el buzón de sugerencias frente al servicio de la prestación de salud, no encuentran quien haga parte de esta comisión. O cuando vemos el tema del PAE, vemos que padres de familia que nos interesan por acompañarlo. O cuando vemos a veedurías enfocadas en obra pública, no hay interés muchas veces de la comunidad de, venga, vamos a hacerle seguimiento a cómo va este contrato a nivel de obra pública, en este caso es obra civil. Para continuar con este espacio y ya pasar de esta parte de preguntas, quiero que miren muy bien esta frase de Margaret Thatcher,
Margaret Thatcher era la que le decía a la reina Isabel en su momento, ojo, porque lo que usted está diciendo que va a hacer no tiene recursos. Entonces la reina decía, búsquenlos. Entonces Margaret Thatcher le decía, no olvidemos nunca esta verdad fundamental. El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, solo dinero de los contribuyentes. Entonces, cuando Margaret Thatcher le decía a la reina, venga, me comprometa ojo con esto, mire esto, se puede invertir, no se puede invertir, no tenemos plata, el endeudamiento, la deuda pública y demás, y en el fondo era tener un control del gasto que de alguna forma tuviera esa responsabilidad frente al tema de cuál es la fuente del recurso, dónde viene el recurso, y ustedes hoy escuchan pues, el tema de los impuestos, lo que nos inquieta un poco a nosotros como antioqueños, y es el tema de, venga, es que sí necesitamos seguridad, pero venga, si es por ahí, frente a las diferentes discusiones que hay en torno a una propuesta que se está presentando en torno a una posibilidad frente a la política pública de seguridad, que obedece como una necesidad que todos tenemos. Pero la pregunta es esa, ¿de dónde sale el dinero para poder llevar a cabo esta política? Cuando si nos seguimos adentrando un poco más frente a la ley 850, es necesario conocer un poco el tema de participación ciudadana. Yo los invito a que hagamos este video sobre la ley 1757 del 2015 de participación ciudadana. democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto. Y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza. Y por esta razón, muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo tres pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello, se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en Entonces, cuando vemos un poco el tema de por qué es tan importante la participación ciudadana, recordando frases o particulares del video, que el Ministerio del Interior ha hecho una campaña muy fuerte en validar y conocer un poco el tema de ese actuar individual o colectivo que tenemos los ciudadanos para conocer qué está pasando en nuestro territorio, qué planes, proyectos o contratos se está permitiendo, construyendo, consolidando, sobre todo aquellos que afectan la vida económica, política y cultural y
social de su comunidad. Y vemos que este señor estaba preocupado porque no sabía que el Estado iba a hacer un puente y al hacer este puente se quedó sin empleo. Cuando uno convoca a la comunidad para formarles una obra, si se hace un acueducto, un alcantarillado, si se va a abrir una vía, porque se va a hacer un arreglo y no se hacen esas reuniones iniciales, empieza un descontento muy fuerte por parte de la comunidad porque no se les informó, o sea, no se prepararon para esta obra. Entonces encontramos personas que dicen, no, yo me quebré porque el municipio durante un año, 6 meses, 8 meses me cerró la vía donde yo tenía mi negocio, tenía una casa alquilada o un negocio alquilado y como cerraron, entonces el inquilino me desocupó y tengo un problema porque llevo tantos meses esperando alquilar por el polvo, el polvo, el ruido y la obra civil no ha dejado que las personas ingresen a un negocio o que me alquilen el bien que tengo allí. Y eso afecta la vida económica de las comunidades. Pues tengo otro caso. En una subregión de Antioquia estaban vaciando una placa huella y en el momento que hizo el diseño inicial de esta placa huella, lo hicieron muy estrecho. Entonces los vecinos al ver que estaban haciendo la placa huella estrecha, corrieron los linderos. Oh, sorpresa que esta placa huella se estaba haciendo en una vereda que es 100% lochero. Y cuando se encontraron los dos camiones en el tramo que ya habían hecho de placa huella, generaron un problema porque los camiones no, al encontrarse no pasaban. Entonces uno de los dos tenía que volverse a encontrar el ingreso de una finca para poder continuar su tránsito. Esto está generando muchos problemas de movilidad, retrasos en la entrega de leche, dificultades en el de movilidad. Entonces, la autoridad ciudadana al identificar esta situación convocó una reunión con el contratista, con el municipio, con la gobernación, porque el recurso de la gobernación y municipio, para buscar una forma de solucionar este percance. Se dieron cuenta que de la planificación de la obra se contempló ese metraje de placa huella con esas características, se buscó la manera de buscar un recurso alterno, hicieron otro el contrato, hablaron con los vecinos, corrieron los linderos que ya previamente habían corrido, es más, se dieron otro pedazo más, la vía quedó a doble calzada, entonces cuando se encuentran en este momento los dos camiones, ya no tienen problema porque ya hay mayor transada, eh, hay mayor movilidad por esta vía que se generó en torno a que esta comunidad, a partir de una organización que es una veeduría, logró decir, venga, aquí, si no hacemos algo, esto va a afectar nuestra actividad económica frente a lo que estaba aconteciendo. Y también encontramos casos donde hay empresas que se dedican a la porcicultura, o familias que se dedican a la porcicultura y cuando en esa vereda van a hacer una intervención de placa huella y la comunidad no está enterada y el contratista empieza la obra, empieza a hacer cierres de obra, estas familias no se preparan, no se programan, no se proyectan, no compran cuido para guardar unos días mientras que se está haciendo la placa huella y generan pérdidas millonarias porque los animales se enferman o terminan perdiendo peso porque no hay alimento en torno a que por días o por horas se cierran esas vías para poder que el contratista termine la obra porque no se informó. Entonces aquí es donde vemos que esto afecta la vida económica o genera sobrecostos porque si quise el transbordo, entonces tienen que bajar el cuido hasta una parte, caminar, cargar esos bultos, montarlo en otro y llevarlo. Y esto pues genera unas afectaciones frente a esa productividad. Y uno entra a mirar, pero ¿por qué pasa esto? Porque la sociedad tiene unas herramientas, pero al no utilizar esas herramientas, no está enterada de qué está pasando en su comunidad y al no enterarse, al Estado llegar a intervenir, termina afectando estas actividades o sí, estas actividades económicas de los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la participación ciudadana según la Ley 1057 del 2015? Es, primero, garantizar o establecer con es un Estado social de derecho. A partir de allí, que es una entidad que se ha estructurado de una manera descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales. Aunque hoy se está buscando que se siga descentralizando muchos procesos y muchas cosas de Bogotá, también hay que caer en cuenta que en estos momentos, a diferencia de años atrás, los alcaldes y los gobernadores tienen mucho más independencia que anteriormente. Aunque eso pues hay que cogerse con pinzas porque ha tenido muchas particularidades. Nos recuerda cuáles son los fines del Estado y es servir a la comunidad, generar ese impacto de lo que se programa o lo que se proyecta, lo que se hace para poder que se logre mantener esa integridad del territorio. O sea, que se logre impactar con esas decisiones que se toman a nivel de las administraciones municipales, se toquen esos elementos, esas necesidades estructurales que tienen las comunidades y de esa manera se mejora la convivencia y la vigilancia.
Porque cuando uno entra a mirar el territorio integral, o sea, cuando decimos que esos planes de desarrollo deben tocar esas necesidades básicas, en el fondo lo que se está cumpliendo es servir a la comunidad. Entonces, por eso les decíamos ahorita la invitación de la Contralora de revisar bien esas proyecciones, mirar bien, porque en el fondo lo que estamos haciendo es optimizar el recurso que está muy escaso, que son muchas las necesidades que tienen nuestras comunidades, pero en el fondo es lograr este fin del Estado, que es servir a la comunidad, para poder promover esa prosperidad general. ¿Qué otros elementos se deben tener en cuenta frente a la participación ciudadana? Pues hablamos del artículo 20, que es la posibilidad de libertad de expresar y socializar lo que se piensa. Aquí con los veedores hemos tratado de ser muy claros con ellos frente a que algunos son muy respetuosos al momento de expresar lo que dicen o no son claros en lo que quieren expresar y socializar. Entonces le estamos como diciendo, venga, antes de socializar o pedir o hacer algo, piense bien qué es lo que usted quiere hacer, porque algunos son muy flojitos o muy disparados, muy emocionales, pero cuando van a pedir no saben qué es lo que están pidiendo o no son claros en lo que es lo que están pidiendo. Entonces, frente a esa posibilidad de expresar y socializar, presentar derechos de petición de manera respetuosa, que era más o menos lo que les estamos planteando ahorita. Todo ciudadano tiene derecho a compartir, perdón, a derecho a participar conforme al ejercicio del control del poder político. Hasta ahora lo que uno ha escuchado es que es un municipio muy juicioso, donde la comunidad manifestó que los candidatos que habían puesto no eran los que ellos querían, y si a partir del voto en blanco manifestaron, dijeron, no, cambien de los candidatos. Los partidos políticos pusieron otros candidatos y luego hubo la elección. Cuando uno dice esa conformación, el ejercicio del control político en torno a elegir y ser elegido, tomar acciones que nos la están recordando ahorita frente a los plebiscitos, al referendo, a las consultas populares, esos mecanismos de participación ciudadana. Colombia es muy activo, o sea, cuando uno entra a mirar un poco el tema de ejercicio político de Colombia, y más que estamos en vísperas de próximas elecciones, uno ve que Colombia es muy activo y no está de más que ustedes sepan que a nosotros también nos observan frente a ese proceso de vivencia de los mecanismos de participación. Cuando digo nos observan es que en los últimos años se han hecho varios referendos, se han hecho muchas consultas populares, entonces otros países, venga, ustedes cómo lo hacen, que esto hasta dónde ha llegado, qué ha permitido, qué ha logrado, independientemente de los resultados de los referendos o las consultas populares, hemos visto que se ha hecho, se ha logrado. Lo que yo escucho es que hasta ahora solamente se usa un plebiscito, una revocatoria del mandato en torno a un alcalde, que es una figura que existe, pero de pronto no ha sido muy activa, pero está dentro de estas posibilidades. A nivel de esas consultas populares, tenemos un municipio que dijo no a la minería por el momento y fue una acción popular. Fue la comunidad organizada la que dijo por ahora no. Queremos que nuestro municipio, que está dedicado a un tema muy diferente, sea un municipio minero. En su montaña hay cobre, oro y otro mineral, pero ellos dicen que por ahora no, que quieren dedicarse al turismo, al café y a sus actividades, al cardamomo y a sus actividades del carriel y demás. Ya ustedes sabrán de cuál municipio está hablando yo. Y hizo parte de una consulta popular, o sea, la comunidad se reunió con el consejo, con el Ministerio de Minas, con la Secretaría de Minas del departamento y dijeron, por ahora no queremos. Es que están tapados, están sentados en una mina de cobre y si ustedes van al mercado común o al mercado, se dan cuenta cuánto vale un kilo de cobre, sí sabemos cuánto vale un kilo de cobre, pero por el momento no nos interesa volcar nuestra actividad económica en torno a esta actividad. Y fue a partir de una consulta popular. Construir partidos y movimientos y agrupaciones. Y aquí es donde le decimos mucho a los veedores, venga, no vuelva la veeduría un tema político, si desea entonces construir su partido político y haga su proceso. Si en el fondo lo que quiere es seguir ejerciendo su liderazgo con su comunidad en torno a las necesidades que su comunidad le está manifestando. Revocatoria del mandato, tener iniciativa de corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Cuando uno mira o seguimos mirando los fundamentos constitucionales, aquí viene un tema que ha sido muy particular con los veedores frente a cuando tienen derecho a acceder a la documentación. Cuando les decimos que, ojo con los casos en los que establezca la ley, porque hay que tener una claridad y dar la claridad de ello hasta dónde, qué información se les puede entregar y qué no. Aunque uno entra a mirar por encima, uno puede, bueno, es que lo que están pidiendo es contrato, está SECOP 2. Algunos no saben ingresar a la plataforma, entonces por eso ustedes reciben derechos de petición solicitando que los entreguen por impresos. Somos conscientes que a veces el recurso hay que optimizarlo, entonces se enojan un poco cuando se les manda el correo electrónico, pero también es como entrar a mediar un poco con ellos para que tengan presente que se les está entregando la información de pronto de una manera física o
por el tema del recurso, pero sí se busca pues que se la entregue. Y hasta ahora solo hemos escuchado una auditoría que intentó hacer un proceso con unas cárceles y se le hizo la aclaración que eso es del Ministerio de Justicia del Interior y que esa información hace parte de la Defensa Nacional y que no se la van a entregar. Pues porque uno puede, bueno, ¿qué se entrega y qué no se entrega? Cuando uno mira el índice de información que ustedes manejan en sus secretarías o que las entidades públicas manejamos, se van a dar cuenta que información es pública y que información es pública. Y él les la claridad a ellos de por qué esa información es, pues, en este caso, por qué no es pública. Cuando son datos, pues, que de la Base Datas, de la Base Datas se tiene presente para que no haya ningún tipo de afectación frente al tema de vulnerar esta información. El Estado contribuirá a las organizaciones y promociones y capacitación de las acciones profesionales eh, a nivel sindical, comunitaria, cívica, juveniles, benéficas o entidades no gubernamentales sin detrimento de la autonomía, buscando que se dé una representación en diferentes instancias de participación y concertación. Hemos encontrado sindicatos muy juiciosos frente al tema del manejo del recurso, hemos encontrado organizaciones cívicas, organizaciones juveniles, desde el CNJ, desde el Consejo de Juventud, que hacen seguimiento a, que siga más antes lo va a ampliar, frente a esa política pública en juventud, en los municipios, cuánto se está invirtiendo, qué se está invirtiendo y cómo se está desarrollando esta política pública. La ley organizará las formas y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública, que cumpla los diversos objetivos. Otros elementos a contemplar ya a nivel de legislación es la ley 134/94, que se habla de los mecanismos de participación, la ley 850 que estamos mencionando, la ley 472 del 98, donde se habla de acciones populares y acciones de grupo, la ley 393 del 97, donde lo que se busca es una acción de cumplimiento, la ley 757 que es la que hemos estado abordando, y la ley 885 del 2018, 1885, que es donde hablamos en el artículo 34 de la función del Consejo de Juventud. Aquí es donde nosotros le decimos a los jóvenes que logren o que busquen la manera de que ellos puedan estar enterados de esa política pública, porque la idea es que ellos se empapen de la política. Perdón. El tema es que ellos sepan, o sea, qué recurso hay, en qué se está invirtiendo. Si es un tema en bandas musicales, si es un tema deportivos, si es un tema de en qué recursos. O sea, qué recursos, con qué recursos se cuenta y qué recursos se están invirtiendo. Y de esa manera como empapar un poco más a los jóvenes en ese proceso de hacerlo. De hecho, hay un llamado que estamos haciendo en los municipios que no dejen perder o que ese Consejo de Juventud sea muy acompañado por los jóvenes, sobre todo porque allí es donde se analizan todas esas políticas. Hemos encontrado municipios que le hacen poco promulgación a las actividades, becas de este estudio, todo el tema de las alianzas o convenios que hay con universidades públicas frente al tema de educación, que hace parte de los consejos de juventud, el tema del recurso en el deporte, el recurso en las bandas musicales y en arte, desde la Secretaría de Deportes, de la Secretaría de Cultura, y no va viendo cómo el Consejo de Juventud se va empapando de cómo se va desarrollando esas políticas, pero la idea es que ellos sigan haciendo y que se le hace duría y control a esos recursos. ¿Qué instituciones apoyan las deudores ciudadanas? Hablamos de la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personalidad Municipal. Cuando ya hablamos de control social, que es dentro de la ley 1757, vemos que en el fondo es una modalidad de participación que le permite a los individuos y a las organizaciones conocer o hablar un poco del tema del impacto de las acciones que desarrolla el Estado. Y ahorita les contaba los casos de las placahuellas. Ahora escuchamos un cabildo de un adulto mayor que decía, nosotros le hacemos un control al recurso que llega frente al tema de los mercados, porque estamos viendo que el municipio está incrementando la cantidad de adultos mayores. Entonces queremos ver a partir del cabildo mayor qué política se establece en el plan de desarrollo, cuántos mercados se están entregando, a quiénes se le están entregando, cómo mirar ese impacto, porque en el fondo lo que ellos querían hacer era que más personas tuvieran la posibilidad de adquirir este beneficio. Y lo hicieron desde un control social, o lo están haciendo desde un lado del control social. Y venga, cuánto recurso hay, quién está, cuánto está impactando y qué más se está haciendo. Cuando hablamos de la vigilancia que pueden ejercer los ciudadanos de manera individual o colectiva a esa gestión pública que se realizan, vemos que en el fondo lo que se quiere mirar es cómo se manejan los recursos y de qué manera se está optimizando este recurso. Hago un recorrido un poco lo que ya venimos hablando, las deberías ciudadanas, las juntas de vigilancia, los comités de desarrollo y control social,
y las auditorías ciudadanas. Cuando hablamos de esos comités de desarrollo, son los comités que le hacen control a las empresas de servicios públicos domiciliarios frente al tema de cuántas personas están beneficiando, el tema de potabilización del agua, acueducto veredal, el tema de las redes que en este momento están teniendo en los municipios de acueducto alcantarillado y si hay red de gas o si está ampliando la red de energía del municipio y la calidad de la prestación como tal de este servicio. Vamos a ver este video un poco, amplía un poco más la figura de las veedurías ciudadanas. Que son las veedurías ciudadanas. Principios de las veedurías ciudadanas, ley 850 de 2006. Las veedurías permiten a la ciudadanía vigilar la gestión pública, desde autoridades hasta entidades públicas o privadas que ejecutan programas, proyectos o servicios. ¿Cómo se lleva a cabo la elección de veedores? La ciudadanía elige veedores de manera democrática, creando un acta con información que incluye nombre completo, documentos de identidad, objeto de vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. Los principios de las veedurías son democratización, responsabilidad, autonomía, transparencia, oportunidad, igualdad, objetividad y eficacia. Funciones de las veedurías. Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior. Observan procesos de planeación, asignación de presupuestos, cuánto invierten y en qué invierten los dineros públicos. Contratación y ejecución de obras. Reciben informes y sugerencias de la ciudadanía, denuncian ante las autoridades competentes las falencias encontradas por el control social a la gestión pública. La veeduría ciudadana es uno de los componentes del control social y se ejerce de manera colectiva a través de dos o más personas. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y nuestro sitio web. Con este ejercicio, no sé hasta dónde ustedes pueden ingresar en estos momentos al RUES. ¿Seguimos aquí o me dejaron solo? ¿Sí estamos? Estamos. Sí, aquí te estamos escuchando. Por ahí viene una mano levantada de William. William, contanos. Señor William. Bueno, veamos un ratico a William. ¿Qué pregunta tendrán? Ah, ok, perfecto. Sí, señora, vamos a incluir dentro de la imagen a las comunidades indígenas, afros y campesinas. William sigue presente. Bueno, frente a este video, y quería preguntarle si tienen la posibilidad, después de ver el video, de acceder a esta página, al RUES. Si hay alguien ahí, ¿me dejaron solo? Acá estamos ingresando. ¿Dónde dice consulta de veedurías? No, acá estamos. Acá estamos, bueno. Bueno, la pregunta es si podemos ingresar en estos momentos al RUES. Si ustedes tienen la posibilidad de ingresar para hacer un ejercicio. Y es, no sé qué municipio quieran que ustedes verifiquemos o conozcamos. Cuando uno entra al RUES e ingresa a Personero y Cabildo, y se habla un poquito de esta parte, y van a consulta de información de veedurías, vienen acá, ponen el departamento, ¿qué municipio les gustaría que tocáramos? Giraldo. Giraldo, vamos a escoger Giraldo. Giraldo. Vamos a ver Giraldo. No, miremos a Giraldo. En estos momentos, ¿cuántas veedurías están activas en Giraldo? Les hago una aclaración. Hemos estado reunidos con los personeros municipales y se manifiestan que Confecámaras está haciendo un trabajo muy fuerte en estos momentos para poder seguir fortaleciendo esta parte, en el sentido de que se actualice la página, porque también hay una claridad y es que gran parte de los personeros son nuevos, entonces hay dificultades con el tema de la clave y del acceso, pero eso ya se está corrigiendo. Cuando vamos a Giraldo, encontramos, por ejemplo,
Miren esta teoría. Aquí tenemos un tema muy particular que queríamos tocar con ustedes y es las vigencias. Cuando uno habla de indefinido, estamos tratando que las veedurías, de pronto es por la magnitud de la obra y por todas las particularidades que ha tenido este proyecto, no este contrato. Cuando uno entra a mirar que es ejercer vigilancia y seguimiento y control social al proyecto Túnel Guillermo Gaviria, Echeverri, municipio de Giraldo, tramo 1 y tramo 2, con todo el tema presupuestal y con todas las implicaciones, uno puede, bueno, lo decidieron poner indefinido en torno a que, aunque hay un contrato que tiene un cronograma de trabajo y cuenta con un presupuesto, de pronto habrán identificado desde que formaron o conformaron la veeduría que en algún momento pudo haberse presentado alguna situación de financiamiento y demás, entonces yo no voy a poner indefinido. Pero lo ideal es que tenga vigencia, o sea, que las veedurías ciudadanas eh, tengan vigencia, a no ser que la cierren cuando ya termine este contrato. Si ustedes entran a mirar quiénes son las personas que hacen parte de esta veeduría, de pronto las personas que vienen en Giraldo pueden ir reconociendo líderes sociales o veedores eh, desde ese municipio, que eso lo ve en esta página, porque uno entra a mirar si la veeduría existe, quiénes son las personas que hacen parte de la veeduría. En esta parte la información es legal y el objeto, porque en el fondo lo que nos interesa es mirar el objeto. La tiene esa veeduría, tiene el objeto muy claro, y es ejercer vigilancia y seguimiento y control social al proyecto del túnel, todo lo que contempla el proyecto. Entonces van a las reuniones, acuden allí. Sería muy interesante de pronto tener a alguien de Giraldo que nos cuente si la veeduría ha sido activa o no ha sido activa, si ha hablado con la comunidad, si no ha hablado con la comunidad, porque este proyecto tiene recursos de la nación y recursos del departamento. Para mirar un poco el tema de cómo ha sido ese ejercicio, si a ellos les ha tocado ir a Bogotá, no han ido a Bogotá o se han reunido aquí en la gobernación, frente a todas las situaciones que se han generado en torno a este proyecto del túnel. Si seguimos bajando un poco, vamos a encontrar veeduría ciudadana del programa de alimentación escolar, que estuvo del 2021 al 2023. Con el PAE, una cosa que nosotros estuvimos hablando hace poquito con la Secretaría de Educación, y es que el PAE tiene una particularidad, y es que el PAE, los contratos son cada 3 meses. Hay recursos de la nación, que son 1.000 y punta pesos, el recurso de la gobernación, que son otros 1.000 y punta o 2.000 y punta, y el otro es el municipio, cuando el municipio establece que tiene un recurso. Entonces hace los veedores se sienten inquietos porque dicen, bueno, ¿quién le hace control? Aunque la institución educativa tiene un coordinador de PAE, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación tiene unos supervisores que van y miran y están pendientes si hay una auditoría o hay un seguimiento constante. También invitamos a que el gobierno escolar o que los padres de familia también acudan un poco. Y el PAE ha sido un tema muy sensible, pero vemos que hay comunidades muy activas frente al tema del seguimiento de la alimentación escolar. Veedurías ciudadanas al plan de salud pública, intervenciones colectivas del municipio de Giraldo. Ese obedece a plan de salud pública, que es un tipo de ampliar un poquito esta veeduría, esta actividad que se realiza. Llevar a cabo vigilancia y control social del plan de salud pública, intervenciones colectivas. Con la salud hemos visto veedurías muy organizadas en destapar o acompañar el proceso de destape del buzón de sugerencias. Hemos encontrado que hay gerentes muy diligentes en torno a hacerle seguimiento a las PQRs que los usuarios del servicio de salud dejan allí en estos buzones, donde se empieza a mirar si es el médico, si es la enfermera, si es el funcionario, o si efectivamente es un tema de prestación del servicio frente a la queja, reclamo o felicitación que está haciendo el ciudadano, porque en el fondo lo que se mira es la calidad de la prestación del servicio. Cuando ya se habla del tema de entrega de medicamentos, ya es otro operador, ya es otra entidad. Vemos que la Superintendencia de Salud ha estado muy encima, muy pendiente que estas empresas que tienen esos contratos sí entreguen los medicamentos. Y hemos visto en municipios donde la actividad de seguimiento a las veedurías de salud son muy activas en torno a que la calidad de la prestación del servicio del hospital o de quien tenga, en este caso, el suministro de medicamentos, sean organizaciones o empresas que realmente cumplen su objeto misional. Entonces hemos visto mucha actividad positiva en torno a hacerle este control. Proyecto de construcción de la placa huella vía terciaria, Puma y Alimo, que duró desde 2020 al 2021. Tenían sujeto contratal muy claro, y es vigilancia y control de la construcción de la placa huella. Asumimos entonces que esas personas estuvieron muy activas.
Con las obras civiles vemos una particularidad y es, ustedes ya lo están identificando, la auditoría se hace antes, durante y después. Y aunque esta auditoría dice que finalizó en el 2022, si ustedes miran, todavía está activa en el sentido de que si esos veedores identifican que hay un daño, una afectación, eh, y le informan a la alcaldía y la alcaldía o generan una denuncia o una demanda en torno a la empresa para poder activar las pólizas de los seguros, siempre y cuando pues haya esa póliza, genera un compromiso y una responsabilidad por parte del contratista en torno a que hay una afectación de la obra frente a esa figura de antes, durante y después. Cuando son obras civiles uno se encuentra que hecho es una invitación para cuando se proyecten esos contratos, se incluyan las pólizas frente a posibilidades que puedan acontecer. En este caso, si es una placa huella, por las inclemencias del tiempo, o la calidad del producto, o en este caso la calidad de los elementos de la materia prima con los que hicieron el trabajo, para mirar si hay algún tipo de responsabilidad por la afectación que se puede haber presentado. Bueno, para los inquietos, les cuento que esas son las tres que en este momento aparecen. Mira, yo trato de mover esto. Así me da. Pero según eso no hay más. En Giraldo por el momento solamente hay esas tres veedurías. Si vamos a otros municipios, se van a encontrar que hay unos municipios muy activos, donde hay más. Nosotros como contadores digamos como con el reto de fortalecer o hablar con el personal municipal de Giraldo para seguir fortaleciendo las veedurías en este municipio. Entonces, si queremos hacer este ejercicio con ustedes, de que puedan ingresar, verificar, sería muy interesante que ustedes lo hicieran en sus municipios para uno decir, venga, ¿cuáles hay? ¿A qué le están haciendo auditoría? Estas tres, por ejemplo, tenían un objeto muy claro, que en el fondo esa es la invitación. Cuando le decimos a los veedores, definan ese objeto y sean muy claros a qué es lo que le van a hacer veeduría, pongan la fecha de inicio, que la fecha de finalización obedezca a la realidad, en este caso, exceptando pues esa la del túnel de Guillermo Echeverry, que de pronto sí lo hicieron pensando en diferentes situaciones, pero las otras sí tenían un tiempo de cierre dentro de este proceso. Ya estuvimos hablando un poco del tema de un ejemplo de auditoría, en este caso salud, donde lo que se busca es la mejora de la prestación del servicio. Julián, una Sí, pregunta. señor. ¿Tú nos puedes repetir cómo ingresamos nuevamente? Porque no he podido ingresar al RUES para, para revisar el tema de las pedurías. Con mucho gusto. Miren, ustedes ingresan, ustedes ponen en Google Rues o el buscar que ustedes tengan. Dice Registro Único Empresarial y Social. Le dan clic y ya después, en la parte donde dice Personero y Cabildo, le dan el registro aquí, sus registros de funcionarios y veedurías. Aquí les hago una claridad. Los cabildos indígenas, ellos tienen la potestad de ellos mismos registrar sus veedurías. En Carmatarroa, que estuvimos hace poco en una capacitación, nos dimos cuenta que en la comunidad indígena, ellos, cuando la obra la desarrolla el departamento o la nación, ellos conforman la veeduría. Entonces, en este caso, la gobernadora indígena fue la que diligenció y fue la que llenó pues, la información para inscribir la veeduría. Luego viene aquí, consulta veedurías. Hago otra aclaración, cuando se registra en la Cámara de Comercio tiene un costo, y cuando se registra en presencia municipal no tiene un costo. Eso hace que muchos veedores opten por temas de recursos y porque pronto en ese municipio no les queda tan cerca de la Cámara de Comercio, hacerlo en la presencia municipal. Entonces, cuando venimos aquí a consultar la información, venimos aquí a Antioquia. Estamos hablando que en Antioquia hay 2.198 veedurías en el RUE, que estamos haciendo un ejercicio de que el Confecámaras actualice la información para mirar cuáles ya no están activas. Y estas que tienen a 10, 20, 30 años, revisar un poco el tema con las presiones municipales para que convoquen a esas personas para que actualicen la información. Si el contrato del programa o proyecto todavía está vigente o ya finalizó. Porque son ellas, o sea, son las presiones municipales las que tienen esta posibilidad y ellos son los que tienen contacto directo con la Cámara de Comercio para poder hacer la actualización de estas. Y las que, como les decía ahorita, ante alguna dificultad, hay una relación muy estrecha entre Cámara de Comercio y las personerías para poder subsanar estas situaciones.
frente al tema de claves o posibilidades o administración de la plataforma, porque son ellas las que realizan este ejercicio. Y ya aquí ya ustedes buscan cuál es el municipio donde quieren indagar a nivel de Antioquia, cuál es ese municipio que quieren conocer frente a qué veedurías existen. Nosotros hemos encontrado una particularidad, es que aquí no hay forma de encontrar una que diga nacional o departamental en lo que hemos enviado, pero no parece, ya tiene que pues, ya es ir a conocer un poco más el tema de dónde podrían estar alojadas cuando dicen que no es que es nacional o es departamental. A no ser que la hayan registrado en Medellín, entonces no se los encuentra en Medellín. Esos que de pronto dicen, no, es que tengo una veeduría departamental y le vamos a hacer veeduría del departamento, o veedurías subregionales, porque por ahí escuchamos que van a conformar unas veedurías en ciertas regiones, donde van a unir una red de veedurías en torno a hacerle seguimiento, y bueno, vamos a ver dónde va a quedar alojada esta información. O a no ser que sea en la capital de la subregión, donde esté la parte administrativa. Bueno, espero haber dado claridad a la pregunta. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, Jorge Eliezer. William tiene la mano levantada hace rato. William está por ahí. Bueno, es que William regrese y nos cuenta cuál es la pregunta que tiene. Volviendo acá entonces a este ejercicio que estamos haciendo de este ejemplo de veeduría en salud, lo que se mira es la calidad del acceso a la salud. Si se identifica que es la actuación como tal de un médico, una enfermera o un funcionario, ya quien investiga esos procesos es inicialmente control interno, o ya si eso pasa a Procuraduría o ya hay una sanción, dependiendo de. Pero lo que yo busco es que la comunidad esté enterada frente a cuáles son los derechos que tienen frente al tema de la protección de salud, si hay una vulneración del derecho y si hay una buena administración de este recurso para poder que se logre el cometido y es la buena calidad en la prestación del servicio de salud. Aquí les tengo otro caso, espero que lo estén mirando. Por respeto le cambiamos los nombres, pero ustedes ya van a darse cuenta de quién estamos hablando. En el 2024 hubo un huracán categoría 4 y en estas tres islas eh, se tumbó un montón de viviendas. Entonces, se conformó una veeduría y vamos a conocer un poco el tema de qué hizo esa veeduría frente a la reconstrucción de las casas en estas tres islas. Y el huracán que pasó fue el categoría 4. Cuando aconteció esta situación, los raizales y las personas que viven, y los isleños y los afrodescendientes que viven en estas islas, inmediatamente solicitaron el acompañamiento de la Nación. La Nación, desde el Ministerio de Vivienda, empezaron a hacer toda una planificación para poder lograr este recurso. Salió la emergencia manifiesta, buscaron el recurso y pasó un proceso de contratación donde contrataron a las personas que iban a las empresas que iban a hacer la reconstrucción. Y mientras que se hacía todo ese proceso, ustedes y yo veíamos en televisión la gente durmiendo en plásticos en carpas mientras que llegaba la construcción. Lo que uno escucha es que el Ministerio de Vivienda hizo unas diferentes reuniones con ellos, mirando temas de diseño, mirando temas de qué tipo de materiales eran más convenientes, frente a la posibilidad que se tenía de construir unas casas que soportaran el paso de un huracán y que duraran en el tiempo. Cuando ya se tuvo el contrato, entonces se conformó la veeduría y el contrato se llama Diseño y Construcción de Viviendas Unifamiliares para la población raizal afectada por el huracán. Entonces pasó el huracán, la comunidad se organizó y a partir de allí se inició la reconstrucción de estas casas. Es muy interesante porque cuando el Estado llega, se da cuenta que los funcionarios o los contratistas que llegan no saben hablar ciertos dialectos. Entonces, inicialmente lo que hace la veeduría es traducir o darles la claridad a los lugareños de en qué consiste el contrato, cuánto es el monto, cuántas viviendas van a ser intervenidas, cuántas viviendas van a ser construidas y qué tipo de materiales. Entonces, la veeduría en ese momento sirvió como puente para verificar un poco el tema de lo que estaba pasando y escuchar a la comunidad y mirar cuáles son sus necesidades. Que ustedes y yo veíamos en televisión y que la gente se quejaba de que dónde estaba pues el Estado y demás frente a esa situación. La veeduría organizada recibió información documental del contrato, yo hice una dicha petición, el Ministerio de Vivienda le respondió, les mandó una copia del contrato, tenían reuniones periódicas con los contratistas, con los supervisores, con los interventores, y empezó un tema de, venga, vamos a hacer un acompañamiento al contrato. Les entrevistaron los habitantes, establecieron un mapa de acción para hacer el seguimiento. Esta veeduría empezó a verificar la garantía de seguridad
antihuracán, o sea, miraron los impactos de la construcción, contabilizaron el número de familias con viviendas garantizadas. En estas tres islas hay un control muy estricto de población, entonces ellos sabían cuántos vecinos habían quedado sin vivienda, entonces empezaron a mirar que realmente sí se cumpliera esa necesidad que tenían o que tienen esas personas frente a cuántas casas estaban incluidas dentro del contrato. Entonces el contrato decía que iba a construirse de esta manera, se iba a garantizar tantas viviendas para tantas familias, tantas personas, y que en el caso de que la casa tuviese algún daño no estructural, iban a hacer una reparación, una mejora para poder cumplir pues, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Analizar las etapas de construcción y reconstrucciones que se encuentran en cada caso y la relación de recursos con las casas entregadas. Y por último, la relación entre la inversión pública destinada y los gastos. Esta auditoría fue muy juiciosa porque esta auditoría encontró varias particularidades. Uno, que la obra presentaba un retraso cercano al 85% de su cronograma. Entonces ustedes veían en noticias que pasaban los meses y nosotros de aquí nos hacíamos la pregunta, pero ¿por qué no lo construyen las casas? Y un tema fue lo que les decía ahorita y lo que la contadora les recuerda y que ustedes lo tengan presente. Tómense el tinto, tomen sol, salgan un ratico, respiren, cálmense, se sientan y vuelven y comienzan. ¿Por qué? Porque esta sabiduría detectó que en la planificación no se tuvo en cuenta quién iba a asumir el costo de el transporte de la isla al continente. O sea, ellos contemplaron cuánto valía cada casa, pero no contemplaron quién iba a asumir el transporte. Y no contemplaron aspectos culturales de la población raizal, porque consideraron que los diseños que habían proyectado o que les habían mostrado no entendían su idiosincrasia, su manera de entender el mundo y la naturaleza. Entonces fueron casas pensadas para otro contexto, pero no para ellos, teniendo en cuenta sus aspectos culturales. Cuando se encuentran con esta particularidad, este retraso en la obra se da por esta realidad, el Estado le pide el favor a la Armada Nacional y la Armada Nacional en los buques es quien mueve, porque el contratista dice, yo ya compré el material, mire la factura. Sí, pero no están puestos en sitio, usted en el contrato no decía quién asumía ese costo. Y esa obra que todavía hoy está en investigación, estamos hablando de casi 2 billones de pesos, generó unos sobrecostos y uno de los sobrecostos fue el tema del transporte, porque el contratista decía, yo cumplo con comprarlo y tenerlo, ya el tema de moverlo hasta allá no está dentro del contrato. Usted lo debe haber contemplado, no solo los costos son altísimos, para los que se han relacionado un poco entre el tema del transporte fluvial y el tema marítimo, son costos altísimos. Mover las lanchas y los barcos es un tema muy complejo a nivel de costos, entonces esto generó unos sobrecostos. Cuando ya el material llegaba a la isla, para hacer el trabajo como tal, la veeduría se dio cuenta que algunos materiales no cumplían eso que inicialmente habían mirado en el contrato y era que fuera materiales que soportaran el impacto de futuros huracanes. Y si ustedes van a conocer un poco el tema de la realidad hoy de este contrato, de esas islas que ustedes ya saben cuáles son las que estamos hablando, se van a dar cuenta que la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Fiscalía, frente a estos hallazgos están haciendo investigaciones para poder llamar a aquellas personas dentro de las investigaciones que tengan algún tipo de responsabilidad, porque la totalidad de las casas nos entregaron, hubo sobrecostos y una serie de situaciones que si ustedes indagan un poquito se van a dar cuenta más allá. Pero ¿cómo se dio cuenta el Estado colombiano que estaba pasando esto? Por la veeduría. Si esa veeduría no hubiese tomado fotos, evidencias, entrevistas, documentar la información, muy probablemente el Estado no hubiera actuado o no, o estos entes de control no tuviésemos herramientas para poder hacer el proceso de intervención. Entonces, lo importante de esta veeduría, que todavía es un caso que está abierto, que están mirando responsabilidades individuales de algunos actores o a toda esa información que recopiló la veeduría en el tiempo que duró este contrato. Y si ustedes me preguntan, aunque el contrato supuestamente tuvo una fecha de finalización, no se cumplió cuál era el objeto contractual eh, que se estaba intentando lograr con el contrato. Entonces, ¿qué son las veedurías ciudadanas? Son mecanismos democráticos, según la ley 850, en el artículo 1, que permiten a los ciudadanos y a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia. Entonces, vemos como una veeduría organizada en torno a la salud o en torno, en este caso, a la construcción de vivienda, obedece a hacerle seguimiento a que se cumpla el objeto contractual y que realmente eh, propenda o busque que realmente las personas que están en ese territorio se beneficien de eso que el Estado está
generando, realizando, construyendo en su entorno. Los principios de las veedurías que estuvimos hablando ahorita. Yo sé que el tema de los veedores a veces es muy complejo frente al tema de em, frente al tema de la objetividad, que algunos se dejan llevar por las emociones. También encontramos el tema de la transparencia en las veedurías, que algunos, vuelvo y les digo, tienen intereses diferentes un poco el tema de la veeduría, pero es como la comunidad puede decirle a ese veedor, venga, venga, que es que el objetivo de la veeduría es este y usted está yendo por otro lado. Y enseguida hablo de la oportunidad y la solidaridad, que son dos elementos que voy a profundizar más adelante. ¿Qué se vigila? Lo público. Programas, proyectos de contratos, antes, durante y después. Y eso es lo que se vigila. Hay una veeduría aquí en el Valle de Aburrá, con la cual hemos tenido varias conversaciones, porque ellos cuando sienten que se va a reactivar un pedajito, que ya se están cayendo en cuenta cuál es, ellos se amarran a la calle y no dejan que pasen los carros, porque consideran que de esa manera, desde esa vía de hecho, pueden hacerse sentir con la concesionaria, con la concesión, que esta concesión quiere, en vías quiere reactivar este peaje. Lo que les hemos dicho bueno, en varias ocasiones es entablen conversaciones, hablen, pero no vayan a las vías de hecho, sino que a veces la comunidad se desespera, se angustia al ver que no hay, no se sienten escuchados, actúan no de la mejor manera, pero lo ideal sería que en ese proceso de vigilancia identifiquen quiénes son los que lideran los procesos y tengan buena comunicación con esas personas que lideran estos procesos. Como les decía anteriormente, las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen es a partir de la Ley 142 del 94. Eso es más o menos recordéis por encimita frente a qué es eso de SECOP, o sea, por qué es tan importante en este momento como medio de información oficial de contratación frente al tema de qué compra el Estado, porque el Estado compra cosas. Los municipios eh, generan unas necesidades de compra, entonces ponen sus necesidades en esas plataformas para que a partir de allí la tienda virtual del Estado compre frente a esas necesidades que tiene el Estado. ¿Por qué ponerlo allí? Porque es como recordarle un poco a ustedes y a las veedurías dónde está la información y qué diferencia hay de uno al otro, como para que tengan presente que en SECO 1 la documentación no era publicada, pero en la SECO 2 sí se publica y todo se realiza en línea. Esta diapositiva se le manda al correo, voy a adelantarme un poquito para pasar a quienes pueden conformar esta veeduría. Vamos a tratar de tener una claridad y es que hay personas que dicen, no, yo me quiero postular solo. Y hemos escuchado líderes sociales que dicen, no, yo no quiero con nadie, quiero estar solo. Pero la comunidad no sabe que se formó sabiduría. Entonces vuelvo al ejemplo de la comunidad indígena ahorita. La comunidad indígena hizo un proceso de elección y las personas votaron por quienes los podrían representar a ellos como veedores, eligieron a la veeduría y luego la comunidad le exige a comunidad indígena, le exige a esos veedores que les dé respuesta o información sobre el tema del avance de, en este caso, una placa huella que se está haciendo en su comunidad. Si uno va a otras comunidades, encontramos que hay, sobre todo a nivel de obras civiles, en el caso de placa huellas, uno ve que el presidente de la acción comunal convoca reunión, invita, convoca a la comunidad, les informa con la alcaldía municipal que se va a hacer una obra pública y se busca que dentro de las personas que van a la reunión se elijan a los veedores, exista una votación y sean líderes visibles donde la comunidad pueda después preguntarles, vengan, ¿qué va? ¿Se han ido a las reuniones? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha pasado? ¿Van a empezar la obra? ¿No va a empezar? Y en el momento de la ejecución de la obra, que, que sea como el puente entre el contratista y la comunidad y que esas personas puedan ejercer este liderazgo y que puedan suministrar las diferentes situaciones que se puedan llevar y buscar el feliz término a la situación, porque hemos visto contratistas que dicen, no, es que hay una veeduría muy organizada y cualquier situación que yo tenga, me comunico con el encargado de la veeduría, él ya se encarga de hablar con la comunidad y logramos llegar a ciertos acuerdos. Sobre todo a nivel de, por ejemplo, cierre de vía, porque hay que esperar 2 o 3 días a que la placa huella seque bien dentro del fraguado, entonces vemos que el contratista busca el apoyo de la comunidad para poder cerrar la vía, porque hay gente muy indisciplinada frente a eso, entonces la comunidad ayuda también a cuidar la obra pública. Les cuento un ejemplo. En una acción comunal, el municipio hizo una intervención en una placa polideportiva en un diciembre. Resulta acontece que una empresa que es de la localidad, que es de ahí, cada año celebra la fiesta de Navidad en esa placa huecha. Sacaron los permisos con la persona, sacaron el permiso o intentaron sacar el permiso
Secretaría de Gobierno para hacer su fiesta de la empresa allí, porque traían una orquesta, musiquita y demás. Y eso, en esos días la Secretaría de Deporte le hizo una inversión a esa cancha o a esa placa polideportiva y le echó una pintura y unos líquidos al piso. La comunidad muy activa llevaba semanas esperando la reactivación de esta cancha, pero muy pacientemente los niños y los jóvenes esperaban a que se inaugurara la mejora que le habían hecho a la placa. O sorpresa, llegan un día y encuentran a esta empresa celebrando la fiesta y todavía no habían entregado la obra. Y inmediatamente los veedores al enterarse de la comunidad que había una empresa que estaba llegando con orquesta, con sillas y con cosas para hacer la fiesta de Navidad, llamaron al contratista, llamaron al supervisor, llamaron a todos los involucrados, informaron lo que estaba pasando, hasta el punto que el contratista dijo que si alguien más entraba a esa cancha, ya no sé si era responsable de la calidad de la pintura, porque no había terminado de secar, la comunidad está indignada diciendo, pues si nosotros llevamos tanto tiempo cuidando y esperando porque estas personas ingresan, al final se habló con la empresa, sacaron lo poquito que habían entrado porque apenas estaban entrando silletería y demás, y después hizo una valoración de qué tanta afectación había tenido la placa en torno a esta inmersión, pues, en torno a esta particularidad. Y ahí es cuando dice, ¿pero por qué? Entonces, ¿por qué la importancia de que la comunidad esté atenta frente a lo que está aconteciendo en su entorno? Y ahí vemos la importancia de que las veedurías urbanas en lo ideal es que sean conformadas por varias personas de la comunidad para tener ese sentido de pertenencia y que no sea una sola persona que esa sola persona sí moverá, pero hasta dónde logrará lo que se busca dentro de la veeduría ciudadana. De aquí viene entonces el recorte de lo que el artículo 3 de la Ley 50 plantea, y es que la elección sea democrática, o sea, que sea la comunidad la que se reúne y elija a sus líderes, generen un acta de constitución, en esta acta está contemplado cuál es el objeto de la veeduría, se inscriban ante personero de Cámara de Comercio y tengan este registro. Yo sé que hay iniciativas personales o individuales que de pronto tienen unos intereses muy particulares y dirán, no, yo la quiero conformar, pero en la comunidad, como les decía ahorita, no saben que existe la veeduría. Y lo ideal es que esa misma comunidad quien ejerza. Frente a esa pregunta inicial que les estaba diciendo ahorita, ¿quién controla un veedor? Cuando la elección se hace democrática y es la comunidad la que eligen los veedores, uno esperaría que esa misma comunidad que los eligió les exija, primero, que si vayan a las reuniones, que si acompañen, que si estén y que estén enterados. Y que si algún veedor se está saliendo como de la línea, lo llamen al orden y le digan, venga, ya que usted está haciendo algo que de pronto no es lo que realmente pretende la veeduría, como una manera de decir, la sociedad ayuda a controlar a los veedores ciudadanos. Y otro elemento a considerar es que si esa comunidad organizada requiere buscar recursos para poder pagar un viático o pagar un refrigerio, que este veedor se pueda mover, sacar copias y demás, hemos visto comunidades muy organizadas que hacen tamales, bingos, fiestas, donde ellos buscan el recurso para poder darle al veedor para que el veedor pueda movilizarse y moverse, porque son conscientes de que ese veedor está haciendo una buena labor y que está haciendo las reuniones, está interesado, viene, cuenta informes, hace reuniones periódicas con la comunidad, habla de informes de avance de obra. Sabemos, vemos veedurías muy organizadas donde la comunidad le exige al veedor, venga, ¿qué está pasando con esto? Si se ha logrado, no se ha logrado. Si hubo un retraso en la obra, entonces ¿por qué hay un retraso en la obra? Si la obra se paró, entonces ¿qué vamos a hacer para que el material que está en la calle no se pierda? Si es tengo una placa huella. Y una, pues que hay comunidades muy atentas frente a este ejercicio. Eso es más o menos un ejercicio, un ejemplo de cómo podría consolidarse esta acta de constitución, donde las personerías municipales han sido muy juiciosas, recordándole a las personas que se unen a esta veeduría que tengan muy claro cuál es el objeto. A qué sujeto quede tan claro que en el momento de que llegue a sus despachos una solicitud de información, ustedes tengan claro a qué le hace la veeduría esa veeduría y que no se presenten algún tipo de situación, que es lo que ustedes están manifestando ahorita. Frente a esas veedurías que no tienen claro cuál es el objeto contractual. ¿Cuál es el objeto de vigilancia? De hecho, lo que venimos hablando de eso, y es, ¿qué es lo que vigila una veeduría según el artículo 4? Es la aplicación de esos recursos. O sea, si se tiene definido qué es un programa, proyecto, contrato, plan de desarrollo, ¿cuál es el recurso? Algunas veedurías se inquietan mucho por recursos privados, me hago entender. Que es que el presidente de la Junta de Acción Comunal, ¿quién administra esa plata? La Junta de Acción Comunal tiene su propia organización y hay un tesorero y hay un fiscal que se encargan de velar y vigilar este recurso. También podría surgir aquí una pregunta, pero es que si la acción comunal es quién
licita o quien hace parte como oferente con esos programas que en estos momentos tiene la nación de que las juntas de acción comunales pueden manejar obra pública o tener recursos públicos para implementar proyectos o contratos en sus comunidades, ellos no podrían ser veedor, que más adelante vamos a ampliar un poquito esto. Pero en el fondo lo que se busca es que todo donde haya recurso público haya un objeto de vigilancia, donde se manejen, administran recursos públicos, hayan un grupo de ciudadanos o personas que estén haciendo el acompañamiento a la buena administración de este recurso. Eso es a nivel de calidad, efectividad, oportunidad, bueno, contratación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una auditoría? Fortalecer los mecanismos de control. Es una manera que el Estado ve como una forma de controlar la corrupción, la gestión pública y la contratación estatal. Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria. Apoyar las labores de las personas municipales en la promoción y fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria. Propender el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública. Entablar una relación constante entre los particulares y la administración. Nosotros hemos visto alcaldes apoyados en las alcaldías ciudadanas frente al tema del desarrollo de las obras. Hemos visto alcaldes que llaman al veedor, venga, ustedes que están en la zona rural, allá cómo está el contratista, si lo está haciendo o no lo está haciendo, tiene trabajadores, no tiene trabajadores. Y hemos visto veedores que a las 7, 8 de la mañana están llamando al alcalde, alcalde, aquí no hay una sola persona, aquí solamente vemos material regado en la vía, ¿qué pasó con este contratista? Y inmediatamente el alcalde llama al supervisor, al interventor, y venga, venga, que es que vamos a perder el recurso que se está generando, se está desarrollando frente a la necesidad que tiene la comunidad, porque hay contratistas que han tenido contratiempos, pero en esa falta de comunicación no informan que ese día no van a trabajar, o están de capacitación, o pasa alguna cosa y no informan, pero la comunidad se está encima preguntando qué pasa cuando hay una obra que por X motivo no continuó su cotidianidad, su desarrollo, su labor. Democratizar la administración pública, porque es que la comunidad conoce cómo funciona el Estado frente a sus procesos y procedimientos. Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana. Como decía ahorita, hay liderazgo muy positivo. Hemos visto veedores muy atentos frente a resolver las dudas a la comunidad frente a ese programa, proyecto, contrato, porque van a las reuniones, están enterados y dan información que no genera ruido, ni genera, que no genera frustración o no genera situaciones que pueden generar malestar en la comunidad porque no están informados frente a esos proyectos, programas o contratos. Velar por los intereses de las comunidades, porque en el fondo ellos hacen parte de la comunidad, lo que se busca es que les duela un poquito el terruño y que sientan que lo que están haciendo obedece a que él es en pro de todos y es bienestar común. Esos principios ya los vimos ahorita, pero sí quiero recalcar estos dos. Y es el principio de oportunidad. Cuando ese veedor está haciéndole acompañamiento a ese proyecto, a ese programa, proyecto o contrato, y está identificando, después de haberse leído el contrato, que algo que se está haciendo allí o se está ejecutando no lo dice el contrato, o un ejemplo, el material no es, o la calidad del material, o el grosor de la placa huella, o el tipo de varilla, y una serie de elementos que uno podría decir que el veedor está pendiente, y ese veedor toma fotos, ese veedor toma video, hace encuestas y entrevistas y guarda esa información y más adelante en ese momento informa al supervisor y al contratista de que algo está pasando frente a la ejecución de ese contrato, porque tiene las evidencias. Ese principio de oportunidad es el que permite que más adelante nosotros como Contraloría o diferentes entidades del Estado podamos entrar a mirar que realmente hubo un mal uso o un detrimento del recurso, porque podemos decir esa placa o ella no se usó de la mejor manera. Yo no sé si ustedes han visto momentos donde el veedor ve, toma foto, le manda al supervisor, le manda al interventor, luego el interventor de la obra viene, verifica esa columna, esa viga o esa placa huella y le dice al contratista, la tumba y le vuelve a hacer. Pues yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de hacerlo. Yo sí he visto momentos de obra pública donde el veedor es el que informa y cuenta, ya está pasando esto. Y eso hace parte del principio de oportunidad. Hago la aclaración. El veedor no puede interrumpir, no puede enojarse, no puede gritar, no, eso no es la función de un veedor o entorpecer, no dejar que se base la placa de huella porque se da cuenta que están usando los materiales diferentes a lo que es el contrato. El principio de oportunidad lo que le dice es, déjelo que lo haga, pero tenga evidencias suficientes para demostrar que algo está pasando ahí. Y ese es el principio de oportunidad, porque es el que está en el sitio, es el que está en ese momento del desarrollo del programa, proyecto, contrato, y el que puede informar que algo está pasando. Entonces ustedes me preguntan, para una administración municipal, la figura del veedor
es una herramienta fundamental que tiene la Constitución frente a que yo puedo tener ojos en territorio, que son los que me informan frente a cómo lo está desarrollando el contratista y que si se presenta alguna situación, se pueden hacer acciones de mejora para que el contratista pueda hacer su trabajo de la mejor manera y que todos quedemos cumpliendo pues el objeto contractual, que es el deseo. Y en el de solidaridad, vemos que cuando se gestionan recursos para poblaciones vulnerables o donde de pronto anteriormente el Estado no ha hecho intervenciones, hemos encontrado que la veeduría, el fondo lo que está buscando es que realmente se toque estas necesidades no satisfechas de las comunidades y se logre el interés, que es, o sea, el objetivo misional del Estado. Y es desde el principio de solidaridad tocar esas comunidades para mejorar su calidad de vida. Cuando vemos el tema de las comunidades afrodescendientes, que ellos gestionan los proyectos para que les llegue el recurso, cuando vemos las comunidades indígenas que frente a sus necesidades y su plan de vida presentan las necesidades para buscar el recurso para que puedan cumplir esos objetivos de mejorar su calidad o que realmente impacte su comunidad a nivel de los diferentes servicios y necesidades que ellos tienen, o hablando de comunidades de discapacidad, o hablando de comunidades LGTBI, o hablando de diferentes políticas públicas que tiene el Estado, en el fondo desde el principio de solidaridad es que toque esas comunidades de pronto que anteriormente no habían tocado, que el Estado no había invertido en ellas. Y eso hace parte del principio de solidaridad. Entonces, cuando uno habla con estas veedurías donde, es que es la primera vez que el Estado, o es la primera, o hace mucho tiempo, de pronto el recurso se ha optimizado para otras áreas, otros sectores, otras poblaciones, pero se hace esta vez para este tipo de población, son poblaciones que lo reciben de manera muy positiva y la veeduría de alguna otra manera permite o busca que se logre pues el objetivo, sobre todo a nivel de comunidades dispersas o lugares muy lejanos, donde a veces el Estado no tiene la posibilidad, o vuelvo y les digo, la administración municipal se le dificulta ir y trasladarse a esas zonas rurales, donde se están haciendo eh, hospitales, o se está haciendo una escuela, o se está haciendo una placa huella, una acueducto veredal, y es la comunidad la que está allí pendiente que realmente se invierta el recurso, como todos esperamos. Entonces las funciones, si ustedes miran un poco, todas empiezan con un verbo, vigilar. Aquí es donde los veedores a veces se sienten un poco insatisfechos, un poco frustrados, un poco eh, cohibidos, porque yo quiero más, no. Su función es vigilar. Los posts de planeación, ya les conté la experiencia de planeación de la segunda pista del aeropuerto de Río Negro. Llevan 10 años en ese proceso de planeación, mirando todo lo que establece la ley, todos los permisos, y ahí está la veeduría pendiente de ese proceso de planeación. Vigilancia en la asignación de presupuestos que prevean la priorización de soluciones a necesidades básicas frente a esas necesidades básicas satisfechas. Entonces uno ve veedurías muy vigilantes de que realmente ese presupuesto sí contemple la solución de esas necesidades. Vigilar el porqué del proceso de contratación. Entonces hemos tratado de que se capaciten en SECO 1 y SECO 2 para que hagan todo ese proceso de contratación. Vigilar y fiscalizar la ejecución y la calidad técnica de las obras, lo que les comentaba ahorita frente a la posibilidad que se tiene de acudir a universidades para conocer un poco el tema o tener un experto que los pueda orientar frente a la calidad técnica. Recibir informes y observaciones y sugerencias de los ciudadanos, porque el veedor es el que está escuchando todas estas situaciones. Si van al caso de estas tres siglas queridas por nosotros, fue la comunidad la que se apoyó en la veeduría para poder informar lo que ellos estaban encontrando en esta remodelación o construcción o arreglo de sus viviendas. Vigilar los procesos de planeación conforme a la Constitución, asignación de presupuestos, ya hablamos de ejecución técnica, interventores. A solicitar interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades documentos, fichas técnicas, facturas, que a veces uno dice, pero ¿por qué tengo que entregarle una copia de una factura a un veedor? Porque cuando ellos contrastan eso con la ejecución del presupuesto, porque tienen en el contrato cuánto es el monto general del contrato, ellos quieren verificar que hace parte de ese proceso de transparencia. Comunicar a la ciudadanía mediante las asambleas generales o reuniones los avances del proyecto, programa o contrato. En eso hemos sido muy incisivos con ellos. Le damos muchas albedurías. Comuníquenle constantemente a la comunidad el avance de la obra, las dificultades que se han tenido, de qué manera se han solventado, y de esa manera la comunidad está enterada, sobre todo cuando hablamos de obras que empiezan a retrasarse por diferentes situaciones. Remitir a las autoridades correspondientes los informes y denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios, que en este caso es con la Procuraduría General de la República.
Ustedes ven que ellos usan mucho la figura del derecho de petición para poder tener información o documentación que ellos están buscando para el proceso que ellos realizan, acciones de protección de derecho o audiencias públicas. ¿Qué derechos tienen las veedurías según el artículo 17? Conocer esos proyectos, programas, presupuestos y contratos. Y solicitar correctivos. Aquí un tema con los correctivos que hemos tratado de decirle a ellos, que al momento que ellos identifiquen que en el contrato no se contempló algo, ese correctivo no es porque ese contrato se pueda modificar, porque ya está. Lo que se busca es que se haga un otro sí o que más adelante, desde la administración municipal, identificando esa situación que vivieron los veedores, se logre pues buscar el recurso para poder tratar de mirar si se puede. Les pongo un ejemplo. En las placas huellas, cuando están haciendo el proceso, se dan cuenta que hay zonas donde el talud, en ese momento el terreno no permiten eh, continuar la placa de huella, entonces negocian con las comunidades donde ellos continúan en otra parte, porque en todo el presupuesto no se contempló hacer allí un muro de contención o hacer un galeón para que sostenga esa estructura. Entonces son como más o menos elementos. ¿Qué solicitó la comunidad después ante la entidad municipal? Buscó el recurso, busca los recursos para poder hacer el gavión o hacer el muro de contención para poder que continúe la placa huella y ese espacio no quede por fuera de la intervención que está haciendo el Estado frente a esa vía que se está haciendo. Con ellos hemos sido muy claros y es lo que diga el contrato. Y espero que ustedes también los acompañen a ellos y les den claridad, venga, es que se está solicitando algo que no está dentro del contrato. Por eso la importancia de que ellos, los veedores, conozcan muy bien ese objeto contractual y hasta dónde va el contratista y hasta dónde no. Porque también he visto veedores exigiéndole cosas a contratistas que no tienen nada que ver con el contrato, pues no, que no se contempla en ese momento. ¿Cómo se formalizan las veedurías? Si ya lo estamos hablando. ¿Qué impedimentos se tienen para ser veedores? Hemos encontrado primeras damas que han intentado ser veedores y les hemos dicho no, no se puede. A las esposas o las personas que hagan parte de la misión municipal no puede ser con grado de consanguinidad, no puede ser, por ahí vi una mano levantada. Ah, no, no, sigamos acá. No puede ser veedor. Con el tema de la contratación de las acciones comunales hemos encontrado unas cosas muy particulares porque si ellos tienen el recurso, ellos no pueden ser veedores de la obra que ellos están ejecutando. Si de pronto hay una persona de la Junta de Acción Comunal que el hijo está trabajando en la placa de huella, en la obra, esa persona no puede ser parte de la deuría. Y eso no va encontrando elementos particulares frente al tema de quiénes no pueden ser y qué impedimentos tienen. Un funcionario público que estuviese en una secretaría o en un despacho un año antes donde se vaya a ejecutar ese contrato o programa no puede ser parte de la deuría, porque también hemos encontrado funcionarios públicos que nos dicen, ah, yo hago parte de un área diferente a ese contrato, pero yo soy vecino o tengo una finca o tengo un lote y allá van a hacer una placa de huella y yo puedo ser veedor de ese contrato porque me interesa, además porque me estoy beneficiando de esa obra. Y hemos escuchado pues diferentes situaciones y posturas donde si puede ser veedor, no puede ser veedor, pues es funcionario. Un docente puede ser veedor, no puede ser veedor. Un concejal puede ser veedor, no puede ser veedor. Un congresista o representante de la Cámara tampoco puede ser veedor. Los concejales lo que realizan es un control político a las actuaciones, en este caso a los programas, proyectos o contratos que se esté desarrollando dentro del plan de desarrollo de la alcaldía municipal, entonces no pueden ser veedores, su función es diferente. Pero hemos encontrado algunos veedores que se inquietan un poco frente a, venga, esto lo puede hacer, no lo puede hacer un concejal. Como les decía ahorita, una veeduría no puede retrasar, impedir, suspender el objeto de vigilancia. Ellos no pueden hacer esto. Hemos visto casos donde el veedor no deja por diferentes situaciones que se desarrolle y ese no es el ideal. O sea, ellos no pueden, que no estoy de acuerdo con el PAE, con lo que trajeron el desayuno, con el tema del PAE. No puede entorpecer ese proceso. Tome fotos, tome evidencias y muestre que ese día, por X motivo, el contratista no entregó lo que supuestamente debería entregar. Pero tome fotos y evidencias, pero no puede impedir frente a lo que puede estar suministrando o entregándole, en este caso a las personas o a los niños, a los jóvenes que está atendiendo, frente al tema de que la ley establece que no pueden, de ninguna otra manera, no pueden retrasar, impedir o suspender la ejecución del contrato.
Para ir haciendo como un cierre, ya hablé un poco del tema de la red de veedurías. Eh, ¿Quiénes apoyan las veedurías? Porque a veces las veedurías se sienten que no tienen apoyo. Y encontramos que desde el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Departamento de la Función Pública, la ESAP y organismos de planeación hacen parte de esa red que apoyan las veedurías ciudadanas. Hemos visto que la ESAP ha estado muy activa en el tema de capacitaciones. De hecho, en los convenios que hemos visto con la Gobernación de Antioquia, hay varias capacitaciones en torno a temas muy puntuales. La Universidad de Antioquia, la Nacional, el Politécnico de Mesa Cabí, la Digital, las veo muy activas frente al acompañamiento. Y si quiera como llegar a este punto, porque este es el que nos orienta según la función pública, como un paso a paso frente al tema de qué es lo que hacen las veedurías, o qué buscamos que las veedurías se organicen de tal manera que puedan hacer muy buena labor. Y es, una vez se conforme en la veeduría, ¿qué hay que hacer? Entonces, organizar las tareas, quiénes son los responsables, con qué recursos y cuándo hacerlo. Entonces, cuando les decimos a ellos, armen un plan de trabajo y les mostramos un poco el ejemplo de esta veeduría que se hizo en estas islas, ellos montaron un plan de trabajo, miraron el tiempo de ejecución del contrato, iban a las reuniones, estaban atentos, estaban constantemente recogiendo información, estudiaban de primera mano o iban a la fuente la información que les iba llegando, ellos realizaban visitas a campo, reuniones y entrevistas, consultaban con expertos frente al tema de la calidad de cómo iba quedando y demás elementos de la construcción de sus viviendas, consolidaban información, analizan esta información y hacían un informe, que aquí es donde le hemos dicho a las veedurías, hagan un informe, no les dé desconfianza hacer un informe y más adelante comuniquen estos resultados a la comunidad de eso que ustedes vieron, identificaron, hicieron, porque esto le genera más transparencia a la veeduría y genera más confianza en la comunidad frente a esa rendición de cuenta que hace la veeduría frente a ese proyecto, programa o contrato. Hemos visto cosas muy positivas porque esto empodera más a la comunidad frente a lo que está haciendo y de alguna otra manera genera menos ruido y genera menos desconocimiento, porque cuando no se presenta este tipo de informes, quedan muchas cosas en el aire, entonces se distorsiona la información o empieza el chisme, o empieza el comentario, pero no hay una cosa bien organizada y estructurada. Entonces vemos la pertenencia y la importancia que realmente las sabidurías toquen de una manera muy organizada su lenguaje y su información a las comunidades, mostrando de los hallazgos o mostrando los resultados de ese acompañamiento a ese proyecto, programa o contrato. Porque en el fondo esa es la tarea, que la sociedad y la comunidad esté enterada de si ya finalizó, entonces cómo finalizó ese acompañamiento, cómo lo hicieron, cómo lo lograron, hasta dónde llegaron. Porque al momento de que vaya a haber otra obra pública, otro proyecto, contrato o programa, en este caso, si hay un cambio de gobierno porque se establece un nuevo plan de desarrollo, la comunidad va a estar muy activa, en el sentido de, bueno, ya terminamos este proceso, ¿qué otras cosas va a hacer mi comunidad el siguiente gobierno? Y uno ve que la gente va a estar como más pendiente frente a qué se está haciendo en mi municipio, cómo lo están haciendo, cómo se están administrando el recurso. Que ese pues ese deseo de la función pública, mostrándonos esta plantilla frente a ese proceso de acompañamiento. Eso es más o menos un tema de desarrollo de indicadores que el concepto indicador a veces se le dificulta mucho a los veedores, pero estamos con ellos frente a qué le hago seguimiento y hasta dónde. Les mostramos una propuesta también de manejar un semáforo frente al tema del cumplimiento. Una vez se tenga el contrato, identificar que el contratista vaya cumpliendo y de alguna otra manera vaya mostrando si ese ítem del contrato está en verde o está en rojo o está en amarillo, como para ir mostrando variables y diciendo se está logrando, no se está logrando, y si se presenta alguna situación, que estén enterados de por qué el contratista no puede todavía lograr el 100% en ese indicado frente a lo que se quiere lograr. Es más o menos un poco el tema de cómo darle herramienta también a los veedores de ese seguimiento a los proyectos, programas o contratos. Porque también son muy deseosos de darnos información, nosotros cómo trabajamos esa parte para hacerlo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ven el tema? Bien, a sus correos hace un momento les llegó dentro de los correos les llegó este link, que es el link de asistencia. Por favor, diligenciarlo.
porque esa información es muy importante para nosotros y para la gobernación, porque son las personas que están acompañando esta capacitación. Y de una vez les voy a compartir la encuesta de satisfacción, porque ustedes son los que evalúan, nos evalúan a nosotros los capacitadores para nosotros hacer acciones de mejora frente a estas capacitaciones. Les acabo de compartir con ustedes el link de asistencia y el link de la evaluación de satisfacción de este espacio. No sé qué dudas, preguntas les hemos generado para seguir indagando en torno a esta ley 850 del 2003 y frente a las expectativas que tenemos nosotros frente a esa función tan importante que cumplen los veedores frente al control, en este caso social participativo, que realizan ellos en sus comunidades. No sé qué dudas o preguntas quieran tocar en este momento. Todo muy claro, me dejaron solo. No, todo muy claro. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, Julie. Nosotros estamos en un proceso constante con los veedores para que no se me salgan del camino, no me salgan del redil. Somos conscientes que hay unos por ahí muy inquietos, pero en el fondo es como darles herramientas, porque en el fondo lo que nos están pidiendo es, venga, nosotros queremos hacer un buen trabajo, denos herramientas para nosotros mejorar nuestra labor y que más personas, no les voy a negar que están preocupados por el tema del relevo generacional, por el tema de involucrar a los jóvenes dentro de este proceso. Como les conté, ha habido ejercicios muy positivos de involucrar a los estudiantes. Hoy hay un fortalecimiento frente a la ley 22, el 25, 2195 del 2022, la figura del contralor estudiantil, donde le estamos dando herramientas más a los chicos para que desde la educación inicial se vayan empapando frente a esto. Bueno, que ustedes tengan presente que para el próximo año muchas juntas de acciones comunales ya están dando con los rectores para que se elija la figura del comunalito y desde la figura del comunalito que haya un representante de los estudiantes frente a la junta de acción comunal, donde el comunalito sea el que le transmita a la institución educativa todo eso que se está haciendo desde las juntas de acciones comunales para como irlos como empapando, para poder que los jóvenes se vayan involucrando más frente a la forma como funciona el Estado y a partir de allí que conozca qué está pasando en su entorno, en su comunidad. Esta figura del comunalito, la figura del contador estudiantil, la figura del personero estudiantil, está ayudando mucho a eso, a que desde la institución educativa, desde el gobierno escolar, ellos vayan empapando, entre los mecanismos de participación, desde cómo es nuestra constitución, que conozcan la constitución y a su vez que tengan una participación más activa más adelante en los consejos de juventud, los MJ, y más adelante en la vida política como ciudadanos, frente al tema de pago de impuestos, frente al tema de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, frente a la lectura del código de policía, y una serie de normas o de construcciones que hemos hecho que hacen los jóvenes desconocen, para no llegar a la parte ya sancionatoria que tiene el Estado, que no es el ideal, y porque uno de los elementos que queremos seguir rescatando es la parte preventiva, frente a que la ciudadanía esté informada de diferentes situaciones que el Estado tiene organizadas para tales situaciones. Ya en el de universidad, les contamos que también estamos fortaleciendo la figura del contralor universitario estudiantil con la SAP, con la UDA, con el Politécnico. Estamos buscando que se siga fortaleciendo esta figura para que sean los ciudadanos, los estudiantes universitarios los que estén pendientes de esos recursos que se están gestionando en sus universidades con todo el tema que ustedes han escuchado estos días con la Universidad de Antioquia, se está haciendo un trabajo muy fuerte con ellos para que se supere la situación y que cuando ya la universidad tenga esta normalidad financiera, se hagan los controles a muchos procesos, frente a las dinámicas que todos queremos de que la universidad continúe su labor y tenga pues esos recursos para poder que sean usados de la mejor manera. No sé qué otro elemento consideren pertinente dar o si podemos dar por terminada la capacitación. William, que estaba hace un rato levantando la mano.
Bueno, no siento más. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias por compartir ese espacio con nosotros. Muchas gracias. Julián, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, Hasta luego, Julián. hasta luego, Julia. Hasta luego, Jorge. Gracias, Hasta Olga. luego. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas a ustedes.